El tema que nos tocó exponer es de cabeza y cuello. El grupo está integrado por Cristian, Sergio y Vladimir, y mi persona. Bueno, el mesenquima que forma cabeza y cuello se origina en el mesodermo de la placa palateral y paraxial, cresta neural y regiones engrosadas del ectodermo, que estos son las placodas ectodérmicas. El mesodermo paraxial son componentes membranosos y cartilaginosos. Esto es el neurocráneo. Los músculos voluntarios de la región cráneo o facial, dermis y tejidos conectivos en región dorsal de la cabeza, en meninges, posición caudal, en el prosencéfalo. El mesodermo placa lateral forman cartílagos laringeos, son los aritenoides y cricoides, junto con tejido conectivo de las regiones. Bueno, las células de la cresta neural se originan en las regiones neuroectodermo, que de las áreas del prosencéfalo, mesencéfalo y rumpencéfalo, que después migran en dirección ventral, que serían hacia los arcos faringeos, y en esta dirección rostral alrededor de la prosencéfalo, en la cúpula, hacia el interior de la región facial. También forma su totalidad el viscerocráneo, que es la cara, y algunas partes de la región membranosa. El cráneo. Luego también forman el cartílago, el hueso, la dentina, tendones, la dermis, la pía madre, el aracnoides, neuronas sensitivas y el tejido conectivo glandular. Las células procedentes de la placa ectodérmica, que son las placodas epifaringeas de la cresta neural, forman neuronas del quinto, séptimo, noveno y décimo ganglio sensitivo craneal. Bueno, los arcos faringeos o branquiales son barras mesodérmicas que desplazan al tejido mesodérmico y que rodea el intestino faringeo del embrión humano. Los arcos branquiales aparecen entre la cuarta y quinta semana del embrión. Y bueno, tenemos el primer arco faringeo, segundo arco faringeo, el tercer arco faringeo y cuarto y sexto arco faringeo. El primer arco faringeo posee porción dorsal, la apófisis maxilar superior, que va a originar el premaxilar superior, maxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. La porción ventral, la apófisis maxilar inferior, que contiene el cartílago de metro. Músculos son los músculos de la masticación, vientre del gástrico, el meloideo, tensor del timpánico y tensor del velo del paladar, y la inervación hacia el nervio trigémino. El segundo arco faríngeo es llamado también arco iliodeo o cartílago de Reichert. Esto se origina en el estribo, en la apófisis estiloides del hueso temporal, ligamento estiloideo, parte del cuerpo del hueso hioides. En la musculatura están los músculos del estiloideo, vientre posterior del digástrico, auricular y músculos de la expresión de la cara. Y la inervación en nervio facial, que es el séptimo par craneal. El tercer arco faríngeo produce parte inferior del cuerpo
y el asta mayor del hueso hioides. La musculatura está en los músculos estilofaringeos. La inervación hace el nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Y cuarto y sexto arco faringeo están los cartílagos de la laringe, que son los tioides, cricoides, artitenoides, de Rantorini y de Wirchberg. En la musculatura están los cricotiroideo, periestafilino externo, constrictores de la laringe y la inervación es del nervio vago. Y esto es el 10º par craneal. Y bueno, las bolsas faríngeas. El embrión humano posee 4 pares de bolsas faríngeas. Y bueno, la quinta que contiene es rudimentaria. Y bueno, tenemos la primera bolsa faríngea, la segunda bolsa faríngea, la tercera bolsa faríngea y la cuarta bolsa faríngea. Y bueno, la primera bolsa faríngea es el receso tubotimpático. Su porción distal dilatada se forma en el oído primitivo. Su porción proximal más estrecha origina la trompa auditiva. De esta manera, en el adulto el oído medio queda unido a la nasofaringe por medio de esta trompa. Bueno, su epitelio de revestimiento junto al epitelio de revestimiento de la primera hendidura faríngea, futuro conducto auditivo que forma la membrana simpática. Y la segunda bolsa faríngea, que está las amígdalas palatinas, componente del anillo linfático de Waldeyer, junto con las amígdalas faríngeas subáricas y linguales, y la bolsa tosilar o palatina. Tercera bolsa faríngea es la diferencia de los dos anteriores, pero esta presenta 2 porciones, una dorsal y otra ventral. El ala dorsal da origen a la glándula paratiroides inferior y la ala ventral forma el timo, que es el elemento que por su inmigración caudal uterino arrastra consigo el tejido paratiroideo hasta alcanzar su ubicación anatómica definitiva. Y bueno, la cuarta y quinta bolsa faríngea, al igual que la tercera bolsa faríngea, la cuarta posee una porción dorsal y ventral. La dorsal forma la glándula paratiroides superior y bueno, se reconoce como parte ventral de la cuarta bolsa faríngea. Da origen al cuerpo ultimobranquial, cuyas células quedan incluidas en la tiroides. Esta población de células son las que se denominan células SIM o parafoliculares, que las cuales secretan calcitonina o hormona hipocalcemiante. Bueno, las hendiduras faríngeas, el embrión a las 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas, de las cuales solo una contribuye en su estructura definitiva. Y la parte dorsal de la primera hendidura penetra en el mesenquima subyacente y crea el conducto auditivo externo. El revestimiento en el fondo del conducto participa la formación del tímpano. En la proliferación activa del tejido mesenquimatoso en el segundo arco hace que se superponga al tercer y cuarto arco. Finalmente, esto se fusiona con el borde inferior del cuello. La segunda y la tercera y la cuarta hendidura pierde contacto con el exterior.
Las células forman una cavidad recubierta con epitelio ectodérmico y el seno cervical, pero desaparece al proseguir este desarrollo. Bueno, la regulación molecular del desarrollo de la cara. Bueno, las células de la cresta neural se originan en las células neuroepiteliales adyacentes al ectodermo superficial en toda la extensión de los bordes de los pliegues neurales, ¿no? Luego, es un gran número de moléculas que actúan de manera regulada en diversos estadios del desarrollo. Y también en el cerebro posterior hay 8 de estos segmentos, del R1 al R8. Y las células de la cresta que surgen de segmentos específicos migran para poblar arcos faringeos determinados. Y bueno, también en el cerebro posterior, las glándulas de la cresta se originan en un patrón específico a partir de los segmentos denominados rombomeras. Su señalización por BMP es importante para establecer esta región en el borde y regular luego la expresión de Wantis. Y bueno, de esta manera que las células epiteliales de la cresta neural experimenten la transformación mesenquimatosa y comiencen su migración hacia el mesenquima circundante. Bueno, la lengua. La lengua aparece en el embrión de 4 semanas aproximadamente, como dos protuberancias también linguales laterales y una prominencia media, el tubérculo impar. ¿Ya? Los 3 abultamientos se originan en el primer arco faríngeo y una segunda protuberancia mediana. La cúpula está constituida por mesodermo del segundo y tercer arco y parte del cuarto. Y el último abultamiento medio formado la porción posterior del cuarto arco señala el desarrollo de la epiglotis. Glándula tiroides y cara. El desarrollo de la glándula tiroides comienza con la proliferación epitelial en el piso de la faringe, entre el tubérculo impar y la cópula, en un punto que más adelante indicará el agujero ciego. La glándula tiroides desciende delante del intestino faríngeo. Luego, durante su migración, permanece conectada a la lengua a través del conducto estrecho, el conducto tirogroso, que más adelante irá desapareciendo. Siguiendo su desarrollo, la glándula tiroides desciende delante del hueso hioides y los cartílagos laríngeos. Pasando los días, durante la 7ª semana, esta ocupará su posición definitiva, que será enfrente de la tráquea. En ese momento es donde adquiere el istmo medio pequeño y 2 lóbulos laterales. La glándula tiroides empieza a funcionar a finales del 3er mes. En este momento es donde se distinguen los primeros folículos que contienen el coloide. Las células foliculares producen el coloide, fuente de la tiroxina y la de triodotironina. Las células parafoliculares o C se originan en el cuerpo ultimobranquial. Son una fuente de calcitonina. Patologías. En la imagen podemos observar el quiste tirogroso. ¿Cómo se ocasiona esto? Pues en el trayecto que sigue la glándula tiroides y en la línea media del cuello, como lo indica su nombre. Es un resto quístico del conducto tirogroso.
Esta aparece en el 50% de los casos en el cuerpo del hueso hioides. También se puede ver en la base de la lengua o cerca del cartílago tiroideo. En la otra imagen podemos ver las anomalías del desarrollo de la tiroides, donde podemos observar el quiste del conducto tirogloso. Esta se presenta después de la 8ª semana. Luego podemos observar en la siguiente el tiroides lingual. Es la forma del descenso del primordio mediano tiroideo. Esta es la que causa la obstrucción de la vía aérea, también causa hipotiroidismo y la disfagia. En la siguiente imagen podemos observar el tiroideo ectópico. Es un tejido tiroideo normal que se encuentra en el cuello, esófago, tráquea, mediastino, y esto es lo que ocasiona es el cáncer en la vaina carotidia y la vena yugular. Cara. A finales de la 4ª semana, las prominencias faciales constan fundamentalmente de un mesénquima proveniente de la cresta neural. Están formadas por primer par de arcos faringeos. Las prominencias maxilares se distinguen en el lado del estomodeo y las prominencias mandibulares en posición caudal. La prominencia frontonasal, formada por la proliferación del mesénquima en posición ventral con las vesículas cerebrales. Luego podemos observar que durante la 5ª semana ya vemos que las plagotas nasales se invaginan para producir las fosas nasales. Y estas dan origen a las prominencias nasales. Y podemos distinguir sobre el borde externo de las fosas en las prominencias nasales laterales. También podemos observar allí en las prominencias nasales mediales. Luego, transcurriendo el tiempo, durante las 2 siguientes semanas, las prominencias maxilares crecen en sentido medial. Estas comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media y después desaparece la hendidura. Y luego se fusionan estas dos, la nasal medial y la maxilar. Y es ahí donde aparece el labio superior. El labio superior se forma por las prominencias nasales mediales y las prominencias maxilares. Y las prominencias nasales laterales participan en la creación del labio superior, pero también en la del labio inferior, como la mandíbula. Se desarrollan a partir de las prominencias mandibulares. En un principio, las prominencias maxilares y las nasales laterales están separadas por un surco. Este surco es el surco nasolagrimal que podemos observar en la imagen. Y el ectodermo en el suelo del surco produce el cordón epitelial que se desprende del ectodermo suprayacente. El cordón forma el conducto nasolagrimal. Su extremo superior se ensancha para constituir el saco lagrimal. Tras separarse del cordón convergen las prominencias maxilares y las nasales laterales. Entonces el conducto nasolagrimal va desde la esquina medial del ojo hasta el conducto inferior de la cavidad nasal. En este momento es donde las prominencias maxilares, estas se expanden, se agrandan para producir las mejillas, también los maxilares, incluidos los dos, el maxilar superior y el maxilar inferior. La nariz se origina de 5 prominencias faciales.
continuando con la presentación, vamos a hablar sobre el segmento intermaxilar, que también se dice la premaxila. El segmento intermaxilar es un embrión, es una masa de tejido que está formada por las fusiones de los tejidos y está compuesto por un componente labial que forma el filtro en el labio superior, y el componente maxilar superior, que contiene los 4 dientes incisivos, y un componente palatino que forma el paladar primario triangular. Y el segmento intermaxilar guarda continuidad por la porción del tabique nasal que se forma a partir de la prominencia frontal. Si bien el paladar primario deriva el segmento intermaxilar, el segmento principal del paladar, que integra a partir de 2 invaginaciones similares a repises de las prominencias maxilares. Y se dice que esas invaginaciones son las crestas palatinas, que aparecen en la 6ª semana del desarrollo y crecen oblicuas hacia abajo a cada lado de la lengua. El paladar secundario es la parte principal del paladar definitivo, que está formado por 2 protuberancias en forma de cresta procedentes de la prominencia maxilar superior, al mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, y aparecen en la 6ª semana y se fusionan durante la 7ª semana para formar el paladar secundario. Y continuando con las fosas nasales. Las fosas nasales aparecen durante la 6ª semana y aumentan la profundidad de la formación que es considerable. Y tenemos la membrana oronasal, que separa las fosetas de la cavidad oral de las conas primitivas. Los senos paranasales se forman como divertículos en la pared masolateral y se extienden hacia el maxilar superior, etmoides y frontal y esfenoides. Diente. Antes que nada vamos a mencionar que la formación de la cara no solo va a ser por la expansión de los senos paranasales, sino también por el crecimiento del maxilar superior y del maxilar inferior. El origen del diente. Esta va a ser por una interacción del epitelio y mesénquima. Como se puede ver en la imagen, el epitelio oral está subyacente a lo que es al mesénquima, que está subyacente. Alrededor de la 6ª semana de desarrollo, la capa basal de la cubierta epitelial de la cavidad oral forma una estructura en letra de C. Luego, la lámina dental, a todo lo largo de lo que es el maxilar y la mandíbula, esta lámina va a estar en forma subsecuente, en forma continua, y que va a dar origen a lo que es a las yemas dentales. Estas van a estar 10 en el maxilar y 10 en la mandíbula, que van a formar pequeños esbozos diseñados, especialmente diseñados para los dientes, que se van a desarrollar posteriormente. Luego, las yemas se van a profundizar, se van a invaginar hacia adentro y van a producir lo que es una etapa del casquete de desarrollo de los dientes. Esta está constituido por una capa externa y una capa interna. La capa externa es el epitelio dental externo y la capa interna el epitelio dental interno, y un núcleo central de tejido conectivo laxo. También va a tener lo que es un retículo estrellado, y en lo que es también va a tener lo que es una papila dental. Esta se va a formar dentro del mesénquima, lo que está indentado de la yema, y esa va a formar lo que es la papila dental. Dado un tiempo, el casquete va a crecer y su indentación se va a profundizar, y el diente va a adquirir un aspecto de campana, y a este se le va a denominar etapa de campana. Las células mesenquimatosas de la papila adyacente a la capa dental interna se van a diferenciar en odontoblastos, que van a producir más tarde dentina.
Al engrosarse la capa de dentina, los odontoblastos se van a retraer hacia el interior de la papila dental, dejando en la dentina un proceso citoplasmático delgado, también conocido como apófisis dental. La capa de odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y aporta predentina en forma continua. El resto de las células de la papila dental constituyen la pulpa del diente. Y lo otro tenemos los ameloblastos. Estas se van a diferenciar de las células epiteliales del epitelio dental interno, que van a dar la diferenciación a los ameloblastos, que van a formar, que son células formadoras de esmalte. Bueno, el esmalte se va a depositar lo que es en el ápice y se va a extender hasta lo que es hasta la región del cuello. El esmalte se va a engrosar, los ameloblastos se van a retraer hacia el retículo estriado y ahí van a involucionar lo que de manera temporal deja una membrana delgada, también conocida como cutícula dental. Los cementoblastos. Bueno, estas son las células mesenquimatosas en el exterior del diente que se encuentran en contacto con la dentina de la raíz. Se diferencian en cementoblastos. Estas células van a producir una capa delgada de hueso especializado. El cemento, fuera de la capa, el mesénquima da origen al ligamento periodontal, que sostiene con firmeza el diente en posición y actúa como amortiguador. Cabe mencionar que la erupción de estos dientes deciduales o de leche ocurre entre la semana 6 y 24 tras el nacimiento, y las yemas de los dientes verdaderos. Estas se van a ubicar en la cara lingual de los dientes deciduales. Se forman durante el tercer mes de desarrollo. Luego, estas van a permanecer inactivas durante cerca de los primeros 6 años de vida postnatal. Estas van a empezar a crecer y ejercer presión contra la región inferior de la pieza decidual, lo que facilita el desprendimiento. Regulación molecular del desarrollo de los dientes. Los dientes solo existen en los vertebrados y su aparición evolutiva ocurre en paralelo con la cresta neural. El desarrollo de las piezas dentales representa un ejemplo, como se le había dicho, por la interacción del epitelio y el mesénquima. El control de la estructuración desde los incisivos hasta los molares se logra con una expresión combinada de los genes HOX expresados en el mesénquima. Las señales de desarrollo influyen factores de crecimiento como proteínas morfogenéticas óseas y factor de crecimiento de fibroblastos, también el factor secretado y el factor de transcripción, por ejemplo la MSX1, la MSX2, que interactúan